Buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Chicos, quiero darle las gracias y felicitar a los chicos que me han enviado sus tareas, que han sido responsables, y también a la gente que se ha puesto al día. Sé que no todos han tenido las condiciones necesarias para poder realizar su trabajo, así que tengo comprensión en ese sentido. Así que espero que la gente que falte enviarme trabajos se pongan al día y pongan su mejor empeño, ¿ya? Así que a trabajar. Chicos, ya la otra semana vamos a tener una clase en línea, ¿sí? Vamos a tener una video clase, así que nos vamos a poner eh, de acuerdo ahí para ver qué día va a ser y espero que se preparen bien para que trabajemos juntos. Chicos, vamos a continuar con los cambios territoriales que se produjeron en el siglo XIX aquí en Chile, ¿ya? La semana pasada vimos los cambios que hubo tanto en el norte del país, ¿cierto? Y cómo fue que logramos tener Rapa Nui, ya que fue un acuerdo, y en cuanto a lo que fue el norte fue debido a lo que fue la guerra del Pacífico. Entonces vamos a continuar hoy día con las demás zonas. Entonces el objetivo de la clase de hoy va a ser conocer las causas, características y consecuencias de los cambios territoriales en Chile. Y para poder lograr este objetivo vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se produjo la colonización de Valdivia y Yanquihue? ¿Por qué se ocupó la Araucanía? ¿Por qué era importante tomar posesión de la zona austral? Y también, ¿por qué Chile cedió una parte de la Patagonia? Así que ahí vamos a ver cómo fue todo el proceso al final de todo el país. Ya, vamos a comenzar primero con Valdivia y Yanquihue. A mediados del siglo XIX, el sur de Chile era una zona donde el Estado no tenía una completa autoridad. Además, surgió la necesidad de explotarlo económicamente. Entonces, Chile, ¿qué hizo para poder lograr eso? Para poder explotar económicamente esas zonas. Y obviamente, como no tenían suficiente gente para poder lograrlo, lo que hicieron fue lo siguiente. Crearon una política migratoria para poder traer gente de otros países, especialmente europeos o alemanes, que los mandaran a vivir a esos lugares. ¿Ya? Aquí vamos a explicar por qué hicieron eso. ¿Por qué inmigrantes europeos? Durante el siglo XIX, la élite americana, ya la élite se considera la gente ya más adinerada, la élite americana admiró el desarrollo alcanzado por Europa. De este modo, el Estado de Chile buscó que inmigrantes europeos vivieran en la zona sur del país, ¿ya? O sea, como estaban maravillados por el desarrollo que habían logrado en Europa, pensaron, entonces traigamos acá a Chile, a esta zona, le pasamos las tierras y van a poder crear grande desarrollo en nuestro país. De hecho, se creó una ley de colonización para los europeos que llegaban. No solamente se dice que le entregaban las tierras, sino que le entregaban también los recursos necesarios para poder trabajar estas tierras. Así que era unos grandes beneficios que le traía el poder venir aquí a Chile. Ya, entonces, ¿cómo fue el proceso? Primero, Bernardo de Filippi, que es este señor, fue quien viajó, ¿cierto?, a Alemania e invitó a familias alemanas a vivir a las cercanías del río Valdivia. Ahí tenemos el río Valdivia, ¿ya? Y también Vicente Pérez Rosales, que es este otro señor, fue quien amplió las zonas de colonización hacia el lago Yanquihue. ¿Ya? Aquí también tenemos la foto del lago Yanquihue. Pero todo este proceso tuvo consecuencias, ¿cierto? Desde una visión actual hacia hacer efectiva la colonización de zona sur de Chile, se tuvo que sacrificar parte del patrimonio natural del país. ¿Y qué parte patrimonial del país se tuvo que sacrificar? Aquí tenemos un ejemplo, que es el incendio del Chanchán, que era un bosque nativo que existía aquí en Chile, que fue un lugar donde tuvieron que quemar para poder lograr todo ese terreno. De hecho, aquí tenemos un texto que dice:
Un evento desconocido de la colonización del sur de Chile por parte de la emigración europea a mediados del siglo XIX fue la preparación del terreno que ocuparían. La quema de extensas zonas de selva virgen borraron antiguos bosques, arrasando a su paso flora y fauna propia de la región, abriendo grandes extensiones de tierra en las que los nuevos pobladores pudieran establecerse. Este fue el caso de la selva del Chanchán, entre La Unión y Osorno, que ardió por más de 3 meses y produjo que Valdivia y otras ciudades del sur estuvieran bajo una capa gris opacando al sol, convirtiéndose quizás en la primera gran catástrofe documentada en Chile, realizada por mano del ser humano contra la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Aquí se observa que incendiando el bosque, que era una zona nativa, o sea, fue una de las grandes consecuencias para poder crear esta preparación del terreno que ellos necesitaban. Así que se saque algo positivo todo esto, ahí nomás, ¿cierto? Entonces, continuamos. La ocupación de la Araucanía. Nos vamos ahora con la siguiente. Recordando, ¿cierto?, lo que fue la élite, ¿cierto?, que habían estado asombrados con los europeos por el desarrollo que habían logrado. También ellos pensaban que la economía de Chile que se debía controlar la Araucanía, porque necesitaban la Araucanía era un lugar que estaba ocupado por el pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron los factores que explican la ocupación de la Araucanía? Primero, tenemos un factor económico, ¿ya? El argumento de la población local y la alta demanda de trigo desde el extranjero presionaron a la élite a incorporar estas tierras para incrementar la actividad agrícola del país, ¿ya? Entonces, primero fue que necesitaban más lugares para poder desarrollar la agricultura, porque les faltaban suministros, porque había un gran aumento de gente en la zona. Así que necesitaban las zonas para poder realizar agricultura. El segundo factor político. Aquí podemos observar el mapa de la Araucanía, que como era una zona tomada por el mapuche, ¿cierto?, fue visto como una amenaza para la soberanía nacional, ya que se creyó que podría permitir el ingreso de potencias europeas, ya pensando que esa era una zona donde solamente vivían los mapuches. Pensaban, pueden llegar europeos, ocupar esta zona y pueden invadir, ¿cierto? Así que pensaban que era un peligro para ellos. Y también el factor cultural, que se dice que durante esta época se creía que habían un mundo civilizado y otro salvaje. Las autoridades pensaban que el pueblo indígena debían integrarse a la civilización, por lo que muchas veces se les obligó a adoptar costumbres que no formaban parte de su identidad cultural. Ya pensaban que los mapuches, ¿cierto?, eran un pueblo salvaje, que en cualquier momento lo iban a venir a atacar y que era lo más terrible del mundo. De hecho, aquí tenemos un diálogo, ¿cierto?, de la gente de la época en que pensaban lo peor de los mapuches. Escuchen lo siguiente, dice: el futuro industrial de Chile se encuentra en la región del sur. Natural es que las miradas se dirijan hacia esa parte del territorio. No se puede imaginar cómo es que nuestros gobiernos han permitido que una tribu salvaje permanezca en la puerta de nuestros hogares, como una amenaza contra la propiedad, la libertad y el orden. Someter el territorio de Arauco o reducir la obediencia de sus salvajes moradores sería extender el horizonte de nuestro futuro industrial y político. ¿Qué empresa más gloriosa que ocuparía con más digna para nuestro ejército que la de reducir a esos bárbaros en nombre de la civilización? O sea, ellos prefieren derechos humanos. ¿Dónde están aquí? O sea, ellos en nombre de querer avanzar económicamente, lograr una civilización avanzada, eran capaces de lograr una masacre contra el pueblo mapuche, ¿cierto? Ya, ¿cómo fue este proceso? Primero,
La ocupación de la Araucanía fue primero con Cornelio Saavedra, que comenzó desde 1862, ¿ya? Que aquí podemos ver el mapa de la Araucanía. Así que voy a colocar el puntero. Aquí podemos ver, ¿cierto?, el límite de la Araucanía, donde comenzaron el proceso de ocupación del terreno, ¿cierto? Se inició formalmente, ¿cierto?, en 1862 la ocupación de este espacio fronterizo. Saavedra se puso en marcha un plan de avance militar sobre las tierras ancestrales de los mapuches. Pero con el estallido de la Guerra del Pacífico, el avance de las tropas se detuvo, ¿ya? Debido a que obviamente tuvieron que tomar todas las tropas y dirigirlas hacia el norte del país, ya que estaban específicamente centradas en lo que era la Guerra del Pacífico contra la Bolivia, ¿cierto?, y Perú. Así que necesitaban toda su fuerza allá. Y por eso el avance se detuvo hasta acá. Vamos a ver aquí. Ya, aquí se ve, ¿cierto?, de dónde comenzó el avance de la Araucanía, de la toma de la Araucanía, y ellos llegaron hasta aquí. Purén, Lumaco, Traiguén y Victoria. Hasta esta línea. Hasta esta línea llegaron a avanzar el ejército. Y ahí se tuvieron que detener hasta nuevo aviso, hasta que acabara la guerra. Después, ya una vez acabada la guerra del Pacífico, volvió a ocupar el proceso de toma de la Araucanía en 1881. En 1884 fue cuando acabó la Guerra del Pacífico, ¿ya? El avance se reactivó avanzando hasta el río Cautín, ¿ya? Y en 1883 la ocupación se dio por terminada cuando las tropas refundaron la ciudad de Villarrica. Vamos a ver de nuevo aquí el mapa. Ya, el primer proceso en 1881 avanzó hasta el río Cautín, ¿ya? A ver dónde estaba. Acá, Temuco. ¿Dónde está Temuco? Aquí. Está el Temuco, Chonchol y Lautaro. Aquí, Temuco, Chonchol, Lautaro, hasta acá. Aquí se encuentra el río Cautín, que fue el primer proceso que avanzaron, ¿cierto? Desde acá, de Purén, desde la línea de Traiguén hasta el río Cautín. Y ya finalizó el proceso ya cuando fundaron la ciudad de Villarrica acá abajo. Entonces, ya, fue bonito, ¿cierto? Chile avanzó, logró tomar el territorio, muy bien por Chile, pero ¿qué pasó con los mapuches? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cierto? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el pueblo mapuche? Bien, aquí tenemos un pequeño texto también que dice: y ustedes seguramente se preguntarán, ¿qué significa una reducción? Significa que mucha de nuestra gente fue asaltada de sus hogares, castigada, torturada y trasladada, relocalizada fuera de sus parajes habituales o asesinadas, porque reducción es un concepto utilizado por los estados chilenos y argentinos desde mediados del siglo XIX. Contienen el hecho de que nuestro pueblo fue reducido, reubicando en las tierras generalmente menos productivas de nuestro país mapuche. O sea, lamentablemente, pueblos mapuches fueron asaltados, fueron asesinados, fueron llevados a otras tierras porque la élite necesitaba tierras para poder cultivar, se las quitaron a los mapuches y los mapuches lo llevaron a otras tierras que eran menos cultivables, otras tierras más estériles, podríamos decir, ¿cierto? Y las mejores tierras se las dejaron para la élite chilena. Ya, entonces ahora aquí nos vamos a la posesión de la zona austral. Dice: el estrecho de Magallanes siempre despertó el interés por los gobernantes, ya que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico. Vamos a acercar este mapa. Miren, aquí está el estrecho, zona austral, estrecho de Magallanes. Si se dan cuenta, esta zona de aquí
Es un lugar que combina tanto Océano Pacífico como el Océano Atlántico acá. Es un paso que da libre hacia el comercio entre América y Europa. Por eso fue un lugar que fue muy... despertó bastante el interés. Y para poder tomar sus primeros pasos para tomar estas tierras, se creó lo que fue el Fuente de Bulnes. Acá, ¿cierto? Cerca del Estrecho de Magallanes. Que si se dan cuenta, el Estrecho de Bulnes es un lugar donde pues, tenían una estructura para la defensa, ¿cierto? Para la defensa del fuerte. También tenían tierras donde podían cultivar y también una capilla para poder practicar su religión. Entonces, ¿estamos bien ahí, cierto? No, porque el lugar del Fuente de Bulnes no era un lugar donde había un clima o era un terreno especial para poder habitar. Así que por eso se buscó otra zona y se creó la ciudad de Punta Arenas, en donde, bueno, principalmente se buscó un lugar donde se pudiera cultivar, ¿cierto? Se dice que en el lugar había menos tierra y también fue un lugar estratégico para el comercio. Dice, esta ciudad poco a poco logró tener un desarrollo económico debido a su posición estratégica. Recordemos, ¿cierto?, que Punta Arenas se encuentra al lado del Estrecho de Magallanes. Gracias a esa posición estratégica, lograron hacer que fuese otro punto de llegada, ¿cierto?, para las embarcaciones. Antes Chile, en la única posición, la única puerto que tenían era el puerto de Valparaíso. Y ya teniendo el puerto de Punta Arenas, podían tener otra zona en donde poder detenerse para poder seguir el viaje hacia el Océano Atlántico. Así que Punta Arenas tuvo un gran desarrollo económico en ese sentido. Pero, todo fue bueno tomando esa zona austral. En la zona austral había un pueblo también que se llamaban los Onas o los Selknam. ¿Ya? Dice, la llegada de la población chilena de inmigrantes europeos trajo conflicto con el pueblo Selknam, quienes para alimentarse cazaban ovejas de las recién instaladas sociedades ganaderas. Entonces, miren, acá podemos ver cómo se manifestaba, ¿cierto?, la cultura Selknam. Lamentablemente, como eran una tribu indígena de ese lugar, ¿cierto?, no era una gran civilización y ellos necesitaban alimentarse. Los chilenos trajeron, ¿cierto?, su ganadería, pero ellos, como lo veían como animales para cazar, los cazaban y se alimentaban de ellos. Así que por eso la gente empezaron a contratar mercenarios, ¿ya?, o asesinos para que fueran a matar a estas tribus. Y empezaron ya a haber un genocidio, que es conocido como el genocidio Selknam, en donde, bueno, se creó, hubo mucha brutalidad en contra de esos pueblos. Hubieron misioneros que intentaron proteger a los Selknam, pero lamentablemente debido a las enfermedades también que contagiaron a los indígenas no se lograron salvar. Esta es una tribu que ya es considerada extinta y que ya no se puede ver como son los mapuches, que podemos ver gente descendiente de la tribu mapuche. En cuanto a los Selknam, otro detalle que podemos mencionar, ¿cierto?, de los Selknam es que la zona austral, ¿cierto?, hay una parte que se llama la Tierra del Fuego. En la expedición que realizó, ¿cierto?, Hernando de Magallanes, cuando llegaron al Estrecho de Magallanes, vieron que había mucha fogata en ese lugar, debido a la gente que vivía ahí, que eran los Selknam o los Onas. Y por eso vieron que había muchas fogatas en la orilla, y por eso le llamaron Tierra del Fuego. Ya. Y por último, Chile cede la Patagonia. Dice, la toma de posesión del Estrecho de Magallanes generó conflictos con Argentina. Fue durante la Guerra del Pacífico, cuando el ejército chileno combatía en el norte, que Argentina presionó a Chile para negociar la frontera austral,
En esta situación desfavorable y con la intención de no iniciar otra guerra, Chile cedió parte de la Patagonia a Argentina a través del Tratado de 1881. Si se dan cuenta, aquí habla de que justo cuando en el momento eh, que Chile estaba en el conflicto, ¿cierto?, de la Guerra del Pacífico, recordemos que Chile primero estaba tomando la Araucanía, que era esta zona de acá, ¿ya? Y ya había tomado posesión, ¿cierto?, con el fuerte de Bulnes acá en el estrecho de Magallanes, pero era toda la zona que había tomado. Obviamente pretendía tomar toda esta zona de Chile, pero cuando empezó la Guerra del Pacífico, Chile centró todo su ejército hacia el norte para poder tomar bien lo que era lo que es la zona norte. Y ahí fue cuando los argentinos comenzaron a presionar a los chilenos para negociar sobre todas estas tierras. Como Chile obviamente estaba en guerra ya con otros dos países, Perú y Bolivia, no quería un tercer enemigo. Así que buscaron la manera de poder negociar y cómo poder hacer que los dos países estuvieran contentos. Y gracias a algunos pensadores, ¿cierto?, algunos científicos o intelectuales de la época, como Benjamín Vicuña Maquena y José Victorino de Lastarria, que decían lo siguiente. Benjamín Vicuña Maquena decía: la Patagonia es un páramo horrible, estéril y maldito, cuya formación geológica es distinta e inferior aún a la Pampa. Y José Victorino de Lastarria decía: no debemos hacernos ilusiones, creyendo que la Patagonia es una extensión de tierra cultivable y apta para el desarrollo de la industria. En ese sentido, Chile ya pensó, ya mejor cedámosles parte de la Patagonia y evitemos la guerra con Argentina. Ya estamos en guerra con Perú y Bolivia, no queremos un tercer enemigo, sería lo peor tener en todas las fronteras enemigos, ¿cierto? Así que para conservar la amistad con los argentinos se llegó a ese tratado, en donde, ¿cierto?, Chile le cedía toda la Patagonia a Argentina, pero a cambio de que nosotros nos quedábamos con el estrecho de Magallanes, en donde donde Chile ya había puesto el fuerte de Bulnes. Así que el tratado de 1881 estableció lo siguiente, ¿cierto?, los límites con Argentina. Primero, el límite correría por las más altas cumbres divisorias del agua de la cordillera de los Andes. Aquí podemos ver cómo, ¿cierto?, en las partes más altas, ¿cierto?, de la cordillera de los Andes es donde se va dividiendo lo que es la Patagonia occidental y oriental, que la occidental corresponde a Argentina y oriental lo que corresponde a Chile. La división, ¿cierto?, por la cordillera de los Andes. El estrecho de Magallanes quedará bajo soberanía chilena, ¿cierto? Aquí se encuentra todo el estrecho de Magallanes perteneciendo a Chile. Tierra del Fuego quedó dividida entre ambos países por una línea vertical. Aquí dice Tierra del Fuego. Esta zona es Tierra del Fuego, dividida por una zona vertical, ¿cierto? Desde el Cabo de Espíritu Santo, en la esquina es el Cabo de Espíritu Santo, hasta el Canal Beagle. Aquí donde está la línea rojita es el Canal Beagle, todo esto. Y las islas situadas al sur del Canal Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que están al occidente de la Tierra del Fuego serían chilenas. Aquí, todas estas islas que están aquí abajito, 1, 2, 3, Puerto Williams y Cabo de Hornos que se encuentra acá abajo. Todo eso pertenecería a Chile, que quedó registrado en el Tratado de 1881 con Argentina. ¿Ya? Y así fue como Chile logra tomar nuestra forma, ¿cierto? Entonces, en resumen, ¿cómo se produjo la colonización de Valdivia y Yanquihue? Ya vimos que la colonización de Valdivia y Yanquihue fue trayendo, ¿cierto?, colonias alemanas hacia estas zonas para que pudieran desarrollar, ¿cierto?, tanto con su agricultura y con su profesión que correspondía. Y así poder hacer que Chile ocupase esas zonas. Segundo, ¿por qué se ocupó la Araucanía? ¿Por qué? Porque la élite necesitaba, ¿cierto?, zonas más cultivables, ¿cierto?, para poder desarrollar y controlar su población. Pero obviamente
trayendo consecuencias para lo que fue el pueblo mapuche. ¿Por qué era importante tomar posesión de la zona austral? ¿Ya? Porque era importante especialmente por el estrecho de Magallanes, que era el punto estratégico que conecta tanto Océano Atlántico en el Océano Pacífico y poder hacer que fuese una zona comercial para Chile. ¿Y por qué Chile se dio parte de la Patagonia? Aquí podemos ver, ¿cierto?, que al final Chile se dio parte de la Patagonia para poder evitar conflicto con Argentina y no tuviéramos una guerra contra ellos, ya que ya estaba el conflicto en el norte de Chile con la guerra del Pacífico. Y se logró ya el tratado de 1881, donde se estableció que la Patagonia occidental pertenecería a Argentina y la oriental a Chile. Y Chile se quedaba con el estrecho de Magallanes. Así que eso, chicos. Espero que esta clase salió un poquito más larga. Espero que no sea tan densa para ustedes. Les voy a enviar una guía, la cual van a tener que llenar, y si no pueden imprimir, la pueden hacer en su cuaderno, me la escriben, ¿cierto?, y me la mandan a mi correo. Así que, chicos, espero que se encuentren muy bien, sigan completando sus tareas, su trabajo ya, y no olviden completar el cuestionario de la página. Bueno, y aquí les coloco un mensaje. Así fue como pasó de ser un fideo embarazado Chile, ¿cierto?, a un tallarín. Entonces ahí estaría cómo se formó nuestro país Chile. Un abrazo, que se encuentren muy bien y hasta la próxima. Adiós.